a medida que avance la discusión. Y también quiero aclarar que yo soy profesor de la Universidad Católica, sí, pero estoy aquí de manera, digamos, personal, no represento a la institución, soy profesor, nada más, soy doctor en literatura y he investigado temas de género desde hace muchos años. Tengo artículos publicados sobre textos medievales y textos renacentistas donde aplico este enfoque, que es un enfoque sumamente importante para entender la cultura. Y en la primera lámina lo que ustedes tienen es una cita de Santo Tomás, que es un clásico que debería leerse y debería comprenderse bien. Uno de los aspectos que yo siempre encuentro entre la gente que defiende la tradición, esto puede sonar un poco ofensivo, pero es totalmente cierto. Cada vez que discuto con gente que defiende la tradición, lo primero que noto es que no conocen la tradición, que no saben o no han leído a Santo Tomás, que no han leído a San Agustín, que no han leído la Escuela de Salamanca. Entonces es bien curioso que hablen y hablen de la tradición y no la conozcan. Y uno de los autores fundamentales de la tradición humanística es Santo Tomás. Y Santo Tomás es el gran referente de la teología cristiana y católica, ¿no es cierto? La ortodoxia por excelencia, es el doctor Angélico. ¿Y qué dice él? Básicamente que la ley debe basarse en la naturaleza de las cosas, ¿no es cierto? Y la naturaleza de las cosas nos da evidencia de que los seres nosotros tenemos que vivir y tenemos que comer. Por tanto, es de ley natural el derecho a la vida y ley natural el derecho a la alimentación. Pero también es ley natural el derecho al conocimiento. Porque el ser humano está en capacidad de conocer la divinidad y de conocer la naturaleza de las cosas. Y otro elemento importante que desarrolla Santo Tomás en la Summa contra Gentiles, en la Summa Teológica, es que la naturaleza, la ley de Dios, se manifiesta en la naturaleza que Él ha creado. Si Dios lo creó es porque está bien, ¿no es cierto? Si Dios lo creó, o sea, si queremos entender qué es ley natural, tenemos que conocer la naturaleza. Y la naturaleza nos va a dar evidencia de qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo deseable. Este principio de la ley natural, de que a partir de la naturaleza de las cosas y a partir de la naturaleza del ser humano se desarrolla el derecho, llega a nosotros con los derechos humanos, ¿no es cierto? Llega finalmente a concretarse en la doctrina de los derechos humanos, que está fundamentada en la idea de que son derechos fundamentales, no son derechos positivos en el sentido de que no tienen que estar taxativamente en ninguna norma, sino que se deben respetar por la sola naturaleza humana. Entonces me parece muy curioso que siempre la gente que habla de tradición nunca menciona las fuentes originales. Y si hablamos de educación, que es otro tema que tiene que ver con lo que quiero decir acá, ¿ya? Me refiero a Paulo Freire, quien dice en la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. La visión de que la educación consiste en que yo tengo algo, un objeto llamado conocimiento, y yo se lo voy a poner en la cabeza a mis alumnos. Esa idea de que la educación consiste en transmitir una cosa a un grupo de niños o de educandos, estudiantes, lo que sea, esa idea es totalmente inútil, fútil, no llega a ninguna parte, no produce ningún desarrollo educativo de ninguna manera. Si un niño o si alguno de nosotros tiene una idea que simplemente le ha sido impuesta, transmitida, ¿no es cierto? Eso no es un aprendizaje. El aprendizaje tiene que nacer de la naturaleza, del desarrollo cognitivo y emotivo también de la misma persona, del mismo niño. Es decir, la educación no consiste en ir al banco y que te den los billetes o los cheques, sino en un desarrollo de la persona. Y eso está conectado con la idea de Santo Tomás, porque efectivamente el ser humano tiene que desarrollarse en un ambiente que le permita alcanzar la plenitud de sus capacidades. Así que aquí el debate es qué cosa es el género. Y la primera perspectiva que tenemos es hombre y mujer están separados, claramente separados, y eso es natural, es obvio, no se puede discutir hombre y mujer, yo creo hombre y mujer. Y la otra perspectiva es que en realidad la sexualidad y el género, tal como se expresan, como la naturaleza humana misma, son más bien un continuo
que implica por tanto una diversidad. ¿Cuál de las dos es la correcta? La pregunta no puede estar... Doctor Salas, muy bien, su tiempo. Ya. La pregunta está básicamente en el conocimiento científico y es lo que voy a defender en esta debate. Bueno, buenos días, buenas tardes. Ante todo, quiero hacer una aclaración muy importante y es que amablemente han leído mis títulos académicos y han suprimido la primera línea que me suele pasar, y es que lo más trascendente en mí no son mis estudios, que son importantes, ni mis trabajos, sino que estoy casada hace 15 años y soy madre de 8 hijos. Y lo digo porque esta es la convicción que me mueve a defender estas ideas. Porque el problema de la ideología de género, el enfoque de género, la perspectiva de género, o el hecho mismo, ¿no?, de este devenir ideológico sobre el género, va a atacar en primer lugar a la familia y al matrimonio y se está inoculando a los niños. Entonces, cuando me preguntan por qué hago esto, pues básicamente porque tengo 8 motores nucleares que me impulsan a tener tiempo para esto, ¿no? El enfoque de género. Bueno, lo primero hay que saber es qué cosa es una ideología, ¿no? Esta es la cita de Jasper, que es un filósofo contemporáneo, define la ideología como un conjunto de pensamientos, ideas y representaciones que se presentan como verdad absoluta al sujeto pensante, a fin de interpretar el mundo y su situación en él, pero de tal manera que con ella se engaña a sí mismo para justificarse, ocultarse o evadirse. Definir, pues, un pensamiento como ideológico es manifestar el error y denunciar el mal. Por eso es que a los teóricos de género o a los que defienden la perspectiva de género, el enfoque de género, les duele tanto que se les ponga la etiqueta de ideología de género. Porque intrínsecamente, cuando se califica algo como ideológico, se pone en manifiesto que hay una idea errada que pretende engañar, justificarse y ocultarse. Y bueno, lo vamos a ver durante la exposición, cómo es que las ideólogas o las pensadoras de género llegaron a estas conclusiones básicamente para justificar sus propios errores. ¿Cómo entiende la ideología de género la sexualidad humana? Porque ese es el quid del asunto, ¿no? Pues entiende que lo femenino y lo masculino son una construcción social y por tanto el sexo biológico no define a las personas. Y esta es una idea que a mí me gusta mucho transmitir, y si se dan cuenta pongo en mayúsculas la palabra define, porque es distinto decir definir que decir determinar. ¿El sexo biológico no se determina? No, no se determina. ¿Ser mujer va a ser de ti una esclava del hogar, lavando, planchando y cocinando? No, eso es determinismo y violenta la libertad de las personas. ¿Ser varón te va a obligar siempre a ser deportista, proveedor? No. ¿Insensible? No. Eso es determinismo. Y eso es contrario a la idea misma de la libertad de las personas. Pero sin embargo, el sexo biológico o el sustrato biológico sí define a las personas. Nosotros somos un ente de alma y cuerpo. Y eso lo desarrolla muy bien Santo Tomás de Aquino, que es un enano parado en Aristóteles. Se suele decir, porque Aristóteles hace una excelente definición sobre cómo es y qué es el ser humano, ¿no? Es a raíz de la cristiandad que el ser humano luego se convierte en ser personal, y bueno, de esto no vamos a hablar ahora, que no es el tema, pero es importante decir que el sexo biológico, nuestro estado biológico, sí nos define. Las mujeres vemos, sentimos, conocemos y estamos en el mundo de manera distinta que los hombres. Y esto no lo digo yo, sino que además lo dice la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, lo que pasa es que para la ideología de género no interesa que los varones y las mujeres nazcamos con distintas características sexuales. Para ellos las actitudes propias de cada sexo no son naturales, sino propio de la naturaleza, sino que obedecen a roles impuestos por la sociedad, la cultura, roles intercambiables. Y yo suelo decir ahí que no. Hay roles que sí, quien lava los platos, quien cambia el pañal, quien cocina hoy, genial. Pero hay roles que sí son intrínsecamente humanos y que tienen que ver realmente con la naturaleza del ser. El rol de la madre solo lo puede ejercer una mujer. Por favor. ¿Las madres solteras pueden ser padre y madre para sus hijos? No. Puede ser doblemente madre, triplemente madre, la mejor madre del mundo mundial, pero no puede ser padre. Porque lo que la naturaleza no te otorga, no te lo da Salamanca, o algo así, versa ese dicho. La neurociencia ha determinado que existen diferencias reales sobre el funcionamiento del cerebro masculino y femenino. Y esta es una base que hay que defender.
funcionamos de manera distinta y eso va a acarrear que efectivamente el devenir cultural haga que ciertos comportamientos sean femeninos en las mujeres y masculinos en los hombres. ¿Por qué? Porque tienen una base en la neurociencia y lo vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición. Entonces, esta es una cita que a mí me gusta mucho, que es el doctor Lawrence y Mathieuch, que es el informe Meyer, un metaestudio que recopila más de 500 estudios. Bueno, se los dejo para que lo lean y luego seguimos. Sí. Bueno, gracias. El informe Meyer está totalmente desacreditado en primer lugar porque no es un estudio revisado por pares. En ciencia no simplemente se escriben artículos y se publican así nomás y se revisan así nomás. Para yo publicar un artículo tengo que mandar a una revista que se llama peer review, es decir, revisada por pares. Y no es el caso del informe Meyer. De todas maneras, aquí estamos ante un debate a la falacia del muñeco de paja, porque yo en ningún momento he dicho ni podría decir, sería absurdo, anticientífico decir que no hay ninguna base biológica en el género. Algunos teóricos, teóricas dicen eso, pero la teoría, digamos, científica no lo dice, así que no sé por qué estamos discutiendo ese tema. Efectivamente hay diferencias cerebrales, hay diferencias físicas, hay diferencias de cuerpo, ¿cómo lo vamos a hacer distintos? Lo que sí dice a la ciencia claramente, y lo voy a mostrar acá, es que hay más variedad de la que creemos. Y aquí está, aquí hay una fuente científica publicada en la revista Nature, que es una de las más prestigiosas del mundo. Y si quieren les puedo pasar el link, lo puedo pasar después. El sexo es diverso, no es cierto que el sexo sea binario, hombre-mujer. El sexo es bastante diverso y solamente les estoy mostrando uno de los cuadros de este artículo que compila también varios artículos y que sí ha sido revisado por pares, es decir, no es una cosa que a mí se me ocurrió que puedo publicar por mi cuenta. El género también es binario y bueno, evidencia sobre eso hay una cantidad. Ahora, hablando de género, sí, efectivamente el género es una falsa conciencia. Qué interesante que se hable de género, que es un concepto, sí, del cual primero habló el conde de Tracy, pero que fue desarrollado por la tradición marxista. O sea, me parece muy interesante que la gente conservadora, que con mis no te metas, utilice un concepto de la tradición marxista. Me parece un progreso, por lo menos le dan cierto crédito a ese gran pensador. Yo no soy marxista, pero el concepto de ideología es muy importante y se puede resumir en esta famosa frase: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Son las condiciones de producción las que crean la conciencia. Hay otras definiciones, la mía, disculpen la modestia, es el discurso razonable que encubre los intereses de la clase dominante o la que discute el dominio. Si hablamos de ideología, no solamente hablamos de falsedad, hablamos de una idea falsa sobre el mundo, sino de un grupo opresor que utiliza esas ideas para oprimir a otros. Así que no podemos decir simplemente ideología como algo que no es verdad. Hay una gran diferencia entre falsedad e ideología. La gran diferencia es que la ideología tiene un fin político. La falsedad es una falsa creencia, nada más. Ahora, por supuesto, yo no tengo la categoría de gran teórico, así que si ustedes no me creen, podemos hablar de Terry Eagleton, que es un crítico marxista sumamente importante. Tiene acá 6 definiciones de ideología. Así que yo sí creo que existe la ideología. Muy bien, así que sí creo que, pero la ideología como conjunto de ideas que tiene por finalidad un propósito, digamos, de controlar una clase que controla a la otra. Otra definición de ideología es la manera espontánea de ver el mundo según Slavoj Žižek, y por eso él dice que la libertad duele, quiere decir salirse de la ideología duele, cuesta, te hace llorar, te hace sufrir. Uno debe ser forzado a ser libre, llega a decir este filósofo esloveno. Efectivamente, la libertad duele y por eso es muy difícil de entender. La gente sigue creyendo de que solamente hay 2 sexos y que la homosexualidad es una enfermedad. Darse cuenta de lo contrario es muy difícil, duele, muy bien, y es decir, cumple con todos los requisitos que tiene la ideología. ¿Y qué cosa es la ideología? O sea, hablamos de ideología de género. ¿Saben qué cosa es ideología de género? Ese texto clásico, famosísimo, del famoso libro de la Silvestre Talavera, del Corbacho, Alfonso Martínez de Toledo, que dice: a mujer ser mucho parler, reglas generales de ello, que no es mujer que no quisiese siempre hablar y ser escuchada. Y no es de ese costumbre dar lugar a que otra hable delante de ella, y si el día un año durase, nunca se hartaría de hablar y no se enojaría ni día ni noche. Bueno, esto es un discurso ideológico que
refuerza la idea de que la mujer es un ser inferior, parlanchín, vano, fatuo. Este libro es muy interesante y yo recomiendo su lectura, obviamente no porque comparta sus ideas, pero como documento de las ideas medievales es fascinante. Esta es una imagen ideológica. Claramente vemos acá azul y rosado. Azul para los niños, rosado para las mujeres. Eso es ideología. Porque no hay ninguna relación natural entre azul con masculino y rosado con femenino. Es una relación puramente ideológica, creada por la cultura para diferenciar. Y yo entiendo muy bien que cuando un niño nace tiene que ser diferenciado niños de niñas. Perfecto. Pero qué interesante que la bandera de con mis hijos no te metas sea, que supuestamente lucha contra la ideología, sea claramente un símbolo ideológico. Azul para los niños, rosado para las niñas, ¿no es cierto? Y muñecas para las niñas y carritos para los niños. Yo sí creo, no es que yo creo, lo que yo creo no es importante. Efectivamente se ha encontrado que hay distinciones neuronales que hacen que las niñas desde pequeñas prefieran juegos relacionados con el cuidado, mientras que los niños prefieran juegos relacionados con la acción, con los motores. Pero, y esto es lo que se olvida decir siempre, son tendencias. Y si hay gente aquí de marketing, por ejemplo, sabe lo que es una tendencia. Una tendencia no quiere decir 100%. Hay niñas que les gusta jugar con carritos y hay niños a los que les gusta jugar con muñecas. Lo ideológico consiste justamente en negar esas diferencias, en creer que porque uno es un niño tiene que ser de cierta manera. Muy bien, si el niño elige jugar con muñecas está bien, y si el niño elige jugar con carritos también está bien. Es totalmente cierto que los cerebros de niños y niñas son diferentes, pero también hay grados de diferencia, y también hay niños que son femeninos y hay niñas que son femeninas. Muy bien, así que no hay que confundir por un lado el sexo, que es la condición biológica, es que sin duda existe. ¿Cómo podemos negar que existe la biología? ¿Quién diablos dice que la biología no exista? Que los genitales no existan, que los cromosomas no existan. Por supuesto que existen, pero de manera mucho más diversa, mucho más interesante de lo que uno, que no sabe, lo tiene por qué saber, es. Mientras que la sexualidad es un conjunto de acciones humanas relacionadas con la vida sexual. Esa es la manera en que tú vives con tu sexo, tu sexualidad. Siendo virgen, o siendo casto, o siendo promiscuo, o siendo monógamo, tienes una vida sexual, incluso si no actúas sexualmente, mientras que entendemos por género la manifestación de los roles asignados a cada sexo. Y así como el sexo no es binario, el género no es binario, y evidencia tenemos en cantidad. Porque esa representación es de Luis XVI, el rey Luis XVI, ¿no es cierto? Actualmente esa sería una pose afeminada, pero no lo era en su época. Era el rey de Francia, nada menos. ¿Y por qué posaba de esa manera? ¿Por qué se sentía masculino de esa manera? ¿Por qué pensamos que es masculino Chuck Norris? ¿No es cierto? Nuestro modelo de masculinidad ha cambiado. Eso es básicamente el estudio de género. El enfoque de género estudia eso. Yo he estudiado eso en textos medievales y renacentistas. ¿Ya? El travestismo es sumamente interesante. Nuevas maneras de representar la persona, de representar la cara. Ese es Lee Bowery, que está arriba, ¿no es cierto? Era un famoso performer, transgresor y travestido, que hacía su performance travestiéndose. Él concebía su propio cuerpo como un lienzo. Y el de abajo, por supuesto, es el famoso Boy George de Culture Club. Hay una nueva sensibilidad, ¿no es cierto? Respecto a la homosexualidad, por ejemplo, hay diversas corrientes también. Este tipo de corrientes que son, digamos, de travestismo, que no es propiamente de afeminamiento, sino de creación de otra persona. Y también hay corrientes de la homosexualidad masculina, Freddie Mercury. ¿Alguien podría decir acá que Freddie Mercury es una mala persona? ¿Alguien podría decir que Freddie Mercury no habría podido cuidar a un niño? ¿Alguien podría decir que Freddie Mercury era un tipo malvado? ¿Alguien podría decir que Alan Turing, el fundador de la computación, era un pervertido? El hombre que decodificó el código Enigma y salvó millones de vidas y murió porque fue presionado a abandonar su homosexualidad. El Estado al cual él sirvió lo obligó a llevar un tratamiento contra su homosexualidad. Era un genio de las matemáticas
Él estaba descubriendo cuál era el patrón matemático de la naturaleza cuando termina suicidándose por presión de las terapias de homosexualidad. Y yo he venido acá básicamente para demostrar que esta ideología de género, que es la de con mis hijos no te metas, hace un tremendo daño porque promueve el abuso contra los niños gays, las niñas lesbianas, o los niños que son diferentes, o los niños que tal vez siendo heterosexuales son menos masculinos. Muy bien. Y porque promueve terapias de conversión que no tienen ninguna base científica, ninguna. No se puede convertir a un niño en homosexual, tampoco se puede convertir a un niño en heterosexual. Así que si hablamos de ideología, hablamos de ideología de manera seria. Muy bien. Hablemos, por ejemplo, de ese modelo de masculinidad de Carlos V. ¿Ya? Y cuando hablan de ideas que vienen de afuera, del globalismo, ¿qué más globalista pudo haber sido Carlos V que invadió América? Él nos trajo el cristianismo. Esta figura es la de figura del furor. Miren la imagen de Carlos V triunfante aplastando a su enemigo. Muy bien, este es el arte al servicio de la ideología. Esto es el arte al servicio del poder. Eso es ideología, comprendamos bien. Si hablamos de ideología, hablemos seriamente. Acá tengo el manuscrito de ideología alemana de Marx y Engels. Por favor, o sea, seamos serios. Hay diversas maneras de ser femenina, mujer. Una mujer puede ser masculina, ¿ya? Sí. El género tiene raíces biológicas, pero son tendencias estadísticas, no son determinantes. Un hombre puede tener rasgos femeninos y una mujer puede tener rasgos masculinos. Esa es la famosa Gracie Jones, ¿no es cierto? Madonna, claramente más femenina de cierto tipo de femme fatale, de mujer promiscua, muy sexual. Es una manera de ser mujer. ¿Por qué la debemos prohibir? No todas las mujeres tienen que ser como Madonna. Pueden ser como Gracie Jones o pueden ser como una persona normal, común y corriente, sin mucha gracia. Pero evoluciona la concepción de lo femenino y lo masculino. ¿Y quién más masculino clásico que James Bond y sus varias mujeres? Y aquí tenemos ejemplo interesantísimo de cómo se representaba la masculinidad en la época de las películas clásicas de James Bond. Un hombre, varias mujeres. Ejemplo, digamos, que ilustra claramente el tema de el principio, mejor dicho, de la hipergamia. Quiere decir que las mujeres tienden a buscar varones que tienen un estatus social y económico más alto que el de ellas, a lo que los hombres tienden a buscar mujeres que tienen un estatus social y económico inferior al de ellos. Son tendencias. Eso no quiere decir que esté mal que una mujer se case con un hombre pobre o menos rico que ella. Tampoco está mal que un hombre se case con una mujer más rica que ella, pero son tendencias. ¿A qué se deben esas tendencias? Posiblemente a cuestiones evolutivas, posiblemente a cuestiones biológicas, entrelazadas con entornos culturales que fuerzan a ciertos manejos de los bienes escasos, de la economía, de la ecología. La cultura no se puede entender únicamente desde una perspectiva de ideas que están flotando como si fueran cosas que se pueden transportar de un lado a otro. La cultura está entrelazada con la ecología, básicamente con el entorno ecológico, con los bienes, con los recursos que una comunidad dispone. Recursos tecnológicos, recursos naturales y, por supuesto, fronteras, montañas, prados. Todo eso explica por qué existen, por ejemplo, democracias y existen despotismos. El control de los recursos es lo que está en juego. Muy bien, y uno de los recursos que siempre ha estado en juego es el recurso de la mujer. La mujer ha sido tratada como una mercancía porque era el recurso reproductivo fundamental. ¿Por qué? Y a partir de ahí surge la ideología, que sí es una ideología de género, por la cual la mujer en algunas versiones es claramente una mercancía, se intercambias a tu hija o intercambias a tu hermana, ¿no es cierto? Se compra, se vende en cierto sentido, se forman alianzas familiares. En otras la mujer tiene que estar callada, como decía el arcipreste de Talavera. Entonces hemos heredado la tradición en que la mujer tiene que estar callada, tiene que estar sumisa y finalmente, bueno, pero también hemos avanzado, hemos progresado. Y parte de la idea de ese debate es contribuir a la visión de que tenemos que seguir avanzando en la emancipación de todos los seres humanos, mujeres,
por supuesto, que tradicionalmente han sido relegadas, y también gays, lesbianas, transgéneros, y verlos como seres humanos, como hermanos nuestros. Muy bien, James Bond, sí, qué bonita imagen, pero muy sexista y poco políticamente incorrecta ahora. A mí no me interesa la corrección política, yo sigo admirando a James Bond que tenga varias mujeres, no me molesta en absoluto. La Catedral de Notre Dame es imposible de comprender la estructura, su estructura, si no vemos la ideología con la cual fue construida y lo que quiso transmitir y lo que sigue transmitiendo en el siglo XXI. Sin duda una maravilla arquitectónica que sufrió un lamentable incendio. Yo estoy a favor de la defensa de la cultura, a favor totalmente de la defensa de la tradición, contrariamente a lo que pueden pensar. Así que no creo que valga la pena pelearse con un muñeco de paja con cosas que yo jamás he dicho ni podría decir. ¿Ya? La cultura es lo que da sentido a nuestra vida. La cultura nos dice que hoy es jueves 2 de mayo, es casi las 7 de la noche. Doctor, ¿sí? Muy bien, ya, muy bien, gracias. No formo parte del colectivo ni mucho menos, pero lo que yo sí vengo a defender aquí es que, y hasta ahora no llegamos al meollo del asunto y es lo que yo quiero plantear ahora, y es que la ideología de género, en última instancia, al pretender explicar la sexualidad humana como una mera construcción social, en el que va a haber es posible una dicotomía entre el ser y el sustrato biológico de las personas, ataca fundamentalmente la naturaleza misma del ser. El ser humano, el ser persona humana, implica que somos, a diferencia de lo que ha dicho el doctor Salas, un ser sexuado. Es imposible negar la presencia cromosomática de X y Y. Somos una especie binaria, con reproducción sexual. Negarlo es, pienso yo, bastante arcaico. Ahora, si vamos a ponernos a discutir sobre las distintas variaciones cromosomáticas, ¿no?, donde entrará la intersexualidad, pues ese campo se lo dejo a los genetistas, porque esas son efectivamente variaciones cromosomáticas que se salen de la norma y no pueden ser consideradas la ley, ¿no? Entonces, con eso yo pienso que saco un poco este tema de que el sexo no es binario. Luego, refiriéndome un poco al tema del género. El género, académicamente hablando, y lo ha hecho bastante bien el doctor Salas, cuando quiere explicar que es la manifestación cultural de la feminidad y la masculinidad de las personas. Y yo aquí digo, ¿cuántas formas de feminidad hay? Tantas formas como mujeres en el mundo. Porque yo viviré mi feminidad de manera distinta a otras, porque ejerceré la libertad del ser, mi libertad. Entonces, si yo uso tacos, me pinto, uso falda o vestido, es mi manera personal de expresar mi ser femenino. Una mujer puede ser masculina, lo siento, pero no, su naturaleza misma se lo prohíbe, ¿no? Una mujer puede ser menos femenina, claro que sí. Y allí es donde yo también creo que tenemos que luchar contra los estereotipos y la cosificación de la mujer y el hecho, ¿no?, de estos roles sociales y luchar por el empoderamiento de la mujer y luchar por la igualdad de oportunidades. Entonces, esto a mí me queda súper claro y el debate ideológico no va por ahí, señor Salas, va por otro lado. Querer asumir la postura de que se puede vivir la sexualidad al margen del sustrato biológico es romper la dicotomía del ser humano, que es una única entidad, con cuerpo y alma. Entonces, no vamos a caer ya en recalcar que efectivamente la neurociencia, que ha desarrollado mucho estos últimos 20 años, ha desarrollado ha estudiado cómo es el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje en las mujeres. Y las mujeres, ¿por qué hablamos más? Porque eso es casi innegable, es una situación objetiva. Hablamos más porque nuestro desarrollo del lóbulo cerebral encargado del habla tiene más conexiones neuronales. El cerebro femenino es un cerebro que trabaja de manera transversal con los dos hemisferios. El cerebro masculino es un cerebro que trabaja de manera paralela, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Pues ni bueno ni malo, no tiene connotación moral, es lo que dice la ciencia. Las mujeres hablamos más porque desarrollamos más esa parte del cerebro.
¿Es bueno o malo? Ni bueno ni malo. Es nuestra naturaleza. Entonces, y esto lo digo porque es importante recalcar que lo que no podemos es ir en contra del ser. Los estudios científicos difieren muchísimo respecto al comentario del doctor Salas respecto al informe Meyer. Es un informe que efectivamente ha sido vapuleado, pero no porque no tenga rigor, sino porque no gustan las conclusiones. Y no gustan las conclusiones porque los dos psiquiatras que lo hicieron, que son el doctor Lawrence y el doctor Matthews es considerado uno de los psiquiatras más importantes en el mundo, director del Johns Hopkins. El Johns Hopkins, no sé si les suena a ustedes, si vieron la serie Doctor House, esa se recreaba en las salas del Johns Hopkins, ¿no? Fue el hospital pionero en las operaciones de reasignación de sexo, y ya hace muchos años que no se hacen. El informe Meyer recoge 500 estudios científicos. Es lo que se conoce como un metaestudio, ¿no? Y las conclusiones no les han gustado al lobby LGTBI. Y lo invito a leer, son 115 páginas, es un informe bastante simple, está colgado en la revista científica New Atlantis, ¿no? Y es muy claro porque se han dado cuenta que efectivamente las personas no heterosexuales o que tienen AMS tienen toda una serie de riesgos reales, ¿no? De salud, de estrés, de suicidio, de depresión, de dependencia a las drogas, en fin. El estudio es claro, yo lo invito a leer, pero lo que podemos rescatar de ahí es que poco a poco se hace política sin mirar a la academia, ¿no? Entonces hay que mirar a la academia. ¿Eso quiere decir que hay que discriminar, marginar? Para nada. Gracias a Dios y al cristianismo tenemos lo que se conoce como la idea clarísima de la dignidad del ser humano, ¿no? Y usted lo ha dicho muy bien sobre la ley natural. Hay que ser justnaturalistas y no positivistas. Pero la ideología de género es positivista. Porque lo que busca es establecer bajo copamiento legal, ¿sí? Y lo que dice la ley se hace más allá del justnaturalismo que usted ha defendido al principio. Entonces, es importante dejar estos puntos claros. Es ideológico porque contraviene la naturaleza humana. Es ideológico porque no tiene sustento científico. Es ideológico porque será totalitario. Y lo estamos viendo en otras latitudes. Entonces, no se puede ir contra el ser de la persona. No podemos decir que la sexualidad se puede construir fuera del sustrato biológico. A mí me encanta esta es una de las conclusiones del informe Meyer. Les digo que es bastante simpática y por eso es que me gusta, ¿no? En la tercera parte, cuando concluye sobre la identidad de género, y voy a leer solo una de las conclusiones, dice: los estudios científicos no corroboran la hipótesis de que la identidad de género sea una propiedad innata y fija en el ser humano e independiente del sexo biológico. Es decir, que una persona sea un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, como si fuera un grave error de su cuerpo o sus órganos genitales. Es avasallador, porque lo que dice es que la ciencia no avala esta postura. Las personas trans son pacientes. Nos guste o no nos guste, se sigue recogiendo así en el DMS. Cuando he dicho que no. ¿No? Entonces, eso los hace indignos para nada. Los hace menos personas, ni mucho menos. Pero las cosas se tienen que llamar por su nombre y no ser, como dice usted, políticamente correcto, ¿no? Con la libertad de un adulto, pues da igual lo que haga en su intimidad y da igual cómo vaya por el mundo y da igual si quiera imitar el estereotipo masculino de James Bond o no, ¿no? El problema no son los adultos, el problema son los niños. Y el problema es el copamiento ideológico a través del sistema educativo, donde se quiere trabajar y hacer a espaldas de los padres de familia. Entonces, no podemos dejar de lado que un niño está en formación. Otra de las conclusiones del informe Meyer, no sé si todavía tengo un poco de tiempo, ¿sí? Habla de los niños, ¿no? Entonces, los niños están en una edad de formación y fíjense,
el informe Meyer recomienda que no hayan tratamientos ni hormonizaciones en niños que no hayan pasado por la pubertad, porque el 98% de los niños que en algún momento cuestionan su género terminan volviendo a definirse con su género, con su sexo biológico. Entonces, empezar a hormonar a un niño pequeño es un crimen a la larga. Y una de las cosas muy claras es, y eso no solo lo hizo el informe Meyer, sino muchísimos psiquiatras más, es que tenemos que tener más estudios longitudinales, ¿no? Entonces, estamos haciendo política y estamos haciendo políticas sanitarias, políticas educativas, en base ideológica, sin suficiente sustento científico. Entonces, sí, pues a Galileo le costó la vida sostener que el Sol era el centro y la Tierra giraba, ¿no? Y no fue sino hasta la llegada de Newton que eso termina de definirse, ¿no? Ahora mismo estamos como en ese momento, ¿no? O sea, se está implantando sin saber las consecuencias. Las tasas de suicidio de los transgéneros son altísimas, cerca del 46%, ¿sí? Y son mucho más altas la tasa de suicidios de los transgéneros que han pasado por una operación de reasignación de sexo. Por eso es que el New Hopkins ha dejado de hacerlas, siendo uno de los mejores o de las mejores unidades de psiquiatría en el mundo. Yo creo que, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía tiempo. Voy a llevar un poco este debate a mi cancha, porque ya les digo que yo soy educadora. Entonces, sería, pienso yo, una falta mía no hablarles. Uy, caray, ya no está aquí a la mano. ¿Se me ayuda? No. A ver, en la PPS. Claro, si me ayuda, hablarnos un poco sobre el enfoque de género en el tema educativo, ¿no? Nos han estado vendiendo todo el tiempo que el enfoque de género, sí, mi presentación, o mi USB que digo cuál presentación, que el enfoque de género es un enfoque que defiende la igualdad de oportunidades entre varón y mujer. Es imposible e innegable que eso queremos todos, hasta los de con mis hijos no te metas, hasta everybody, ¿no? Esa no, por favor, entramos a mi USB. El problema es que el enfoque de género tal cual está en el currículum nacional no dice igualdad de oportunidades entre varón y mujer, ¿no? Porque esa es la trampa del totalitarismo a través de las políticas públicas enmascaradas detrás de que es como trabaja la ideología de género. El currículum nacional de educación básica tiene 7 enfoques. El primer enfoque es el enfoque de derecho. Póngame, por favor, género y ese. ¿Sí? Sí, esa, por favor. Como tengo ya menos de 4 minutos, correré un poquito. El primer enfoque es el enfoque de derecho, ¿no? Donde ya nos dicen que hay que reducir las situaciones de inequidad, es decir, que hay que luchar por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, es decir, hombres y mujeres. Luego el segundo enfoque es el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, ¿no? Y leo, independientemente de las diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Y yo suelo decir aquí, los niños de 3, 4, 5 años que están escolarizados, ¿tienen género o sexo? Porque a esa edad se está autoafirmando su identidad y la identidad sexual es de lo primero que se reafirma. Entonces, es importante que ya en la redacción misma del enfoque de género del currículum se empiece a invisibilizar el sexo, o es que sexo y género son sinónimos. Y ya en el segundo enfoque volvemos a hablar, ¿sí?, de evitar la discriminación y la desigualdad de oportunidades. Es decir, que tanto el primer enfoque del currículum como el segundo enfoque del currículum de educación básica establece ya que hay que luchar por la igualdad de oportunidades de varón y mujer, y hasta ahí todos vamos más contentos que perro con 2 colas. El enfoque intercultural lo vuelve a decir, ¿no? Hay que excluir las prácticas discriminatorias como el racismo, en el cual muchas veces se presenta de forma articulada con la inequidad de género. Otra vez, mención a la desigualdad de oportunidades. Es decir, que ya los 3 primeros enfoques curriculares hablan ¿de qué? De trabajar por lograr la igualdad de oportunidades de varón y mujer. Es decir, que hasta allí todo genial. ¿Qué pasa con el enfoque de género? Que aquí está y en ninguna frase habla de igualdad de oportunidades. No, pero sí definen la igualdad, no, habla de igualdad de género. Bueno, señores, ¿hablamos de igualdad de género o hablamos de igualdad de sexos? ¿Hablamos de niñas y niños o hablamos de multitud de sexos o de géneros? ¿No? En la escuela, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Son niñas o son niños? Porque, y aquí diré yo,
las personas que tienen AMS, atracción por el mismo sexo, o no heterosexuales, no tienen problemas de identidad. Un gay es un varón que se identifica como varón al que le gustan los varones. Y una lesbiana es una mujer que se sabe mujer a la que le gustan las mujeres. Entonces volvemos a reducir a chicos y chicas. Y entonces tendremos que hablar siempre de igualdad de sexos, no de géneros. Pero la madre del cordero en este enfoque curricular es que si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en las diferencias biológicas sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Y desde que nacemos y a lo largo de nuestras vidas, la sociedad nos comunica constantemente qué actitudes y roles esperan de nosotros. Otra vez la idea, y lo que yo también llamo... Julia, terminamos, luego seguimos. Una última fase que termina. No, tranquilo, tenemos todavía dúplicas y... Bueno, no, pero... Antes de continuar, por favor. Hay que presentar a... Para continuar con el esquema, y creo que debe haber muchas interrogantes en el público, vamos a permitir que intervenga por 15 minutos y nos acompaña para de repente afinar algunos conceptos y alguna presentación. ¿Sí? Bienvenido, ingeniero. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden pasar el micro para aquellas personas que deseen participar. Por favor, allá primero. Sí, gracias. Muchas gracias. Solo quiero darles una aclaración porque nosotros dos hemos sido transgéneros, hombres que hemos vivido vestidos de mujer. Mi compañero es un transexual, se mutiló los genitales para conseguir documentos y casarse como mujer. Pero en el caminar uno también puede reflexionar sobre su condición, que uno se ha equivocado, como en nuestro caso. Y nosotros hemos vuelto al diseño original, a lo natural, a lo biológico. Que eso sí debe ser promovido, me parece. No las disforias. Veo todas las políticas aquí del Estado, ya sea en el Poder Judicial, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer, queriendo promover lo que es el género, quitándole al hombre su verdadera libertad, la libertad de escoger hasta el final, como en nuestro caso, que nosotros vimos, y no hubo ningún problema en ese aspecto. Nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana, y menos se nace con el sexo equivocado. Muchas gracias. Sí, Diego, usted. Cuando se suele discutir sobre el tema de género, cuando se intenta ejemplificar o poner cifras a esto, lamentablemente nosotros tenemos una mala costumbre, que es tomar el peor ejemplo para ponerlo como ejemplo. Cuando alguien quiere criticar a un gay, a un homosexual, o como quiera llamarlo, tomamos como ejemplo a un tipo promiscuo que se pelea en las calles, que te va a pepear, que te asalta. Y si queremos poner la imagen de un hombre, estamos enfocados en que el hombre es el macho, el que tiene, no sé, comportamiento socialmente masculino, el que pega, el que pelea, el que juega fútbol, el que es barrio. Y cuando ponemos a una mujer, estamos con la idea de que tenemos que ver a una chica en falda, en pantalón, como quieran vestirse, pero que tiene que saber comportarse como una dama. Entonces creo que para poder entrar a un debate y para poder asistir a un debate de la naturaleza, como lo estamos haciendo ahorita, yo recomiendo a muchos de los que han opinado, a los cuales he estado escuchando, que nos saquemos primero ese chip y que tengamos la mente un poco más horizontal para poder sacarnos esos estereotipos de lo que tenemos sobre gays, sobre hombres, sobre mujeres, sobre lesbianas, sobre trans o sobre lo que sea. Quien les habla es un padre de 2 hijas. 2. Un tipo que se hizo, entre comillas, en la calle. No crecí sin padres. Mis padres son profesionales, me educaron muy bien y me dieron mucho cariño. Felizmente casados, por lo menos hasta ahora. Y que siempre fue una persona que creció haciéndose, digamos, enfrentando los retos. Pero yo hoy día
tengo un reto que es el sacarme el miedo de la cabeza. Y sacarme el miedo de la cabeza significa que el día de mañana tengo que abrir los ojos y saber que mi hija, que hoy tiene 10 años, la mayor, tiene que empezar a salir sola a la calle, tiene que empezar a ir a una universidad. Y lo primero que tengo miedo es que se encuentre un tipo que sea de repente como yo, como el que está acá a mi costado, acá al frente, y que no la sepa respetar primero como persona y después como mujer. Tengo otra hija menor, y hablo en un caso hipotético, a la que no me gustaría que si el día de mañana decide ser que le gusta a otra mujer, no me gustaría que se le señale, que se le victimice o que se le estereotipe dentro de ciertas cualidades. Entonces un poquito es eso, sacarnos el chip de la cabeza de los ejemplos que estamos tomando como ejemplos y de repente no entrar en argumentos que lo que van a intentar es desacreditar injustificadamente algo que hoy en día lo vemos con más libertad en el día a día. Gracias. Podemos empezar, doctor, ya tenemos el tiempo concluido. Sí, muchas gracias. Es una publicación que no es científica, es una publicación que dice, en inglés se dice for vanity, es decir, yo escribo algo, lo publico. Pero en la ciencia no se hace así. Yo escribo algo y tiene que pasar por una revisión, 2 revisiones, 3 revisiones, puede pasar un año hasta que me acepten el artículo. Y eso es simplemente algo que se hace. Si me pongo en mi computadora y escribo algo de 20, 50, 100 páginas y lo publico, por más bonito que esté escrito, no tiene peso científico si no ha sido revisado por pares. Si hay otros informes, por supuesto. Yo, por otro lado, no solamente no he negado que existen diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, he afirmado que sí existen, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la ciencia. Sí hay diferencias entre cerebros masculinos y femeninos, pero son diferencias que también son fluidas, ¿ya? No es una y otra, ¿ya? No es blanco y negro, sino que hay también un espectro. Así que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son evidentes del mismo aspecto físico que tenemos, ¿no es cierto? No solamente son los genitales y los cromosomas, sino también es la cabeza, la musculatura, etc. Pero son promedios. En promedio, por ejemplo, una mujer es más débil que un hombre, en promedio. Pero si yo me encuentro con una mal partida, me va a masacrar, ¿no es cierto? Entonces, en promedio, no puedo suponer que una mujer va a ser más débil que yo. Así que, si hablamos de ciencia, tenemos que hablar de estadísticas, y la estadística trabaja con tendencias y promedios. Y nunca debemos olvidar de eso. Sí, la mayoría de hombres están dentro de un rango de masculinidad, pero hay una gran cantidad de hombres también que son otra tendencia, que son menos masculinos, son más femeninos, ya está bien. Y hay mujeres que son menos femeninas y son más masculinas. Y la actitud ante eso, ¿cuál debe ser? Es decir, ¿está mal? ¿No debe ser lesbiana? ¿No debe ser gay? No tienes derecho a comportarte como una señorita si lo quieres comportar como una señorita. No tienes que vestirte como mujer si quieres vestir como mujer. O no tienes derecho a vestirte como hombre si quieres vestir como hombre. Por eso, o sea, las diferencias biológicas no son necesarias porque están clarísimas. Lo que no está claro para los niños es que hay que respetar a los compañeros, sean del color que sean, que tengan las actitudes y las tendencias que tengan. Yo crecí en una generación en donde se señalaba, se estigmatizaba al afeminado y por supuesto con mucha mayor ferocidad al gay. Y tengo un compañero que terminó en la calle indigente, dedicado a las drogas y por supuesto se murió bastante joven, que era obviamente un muchacho gay, claro, pero un gay con aspecto, digamos, masculino, digamos, muy violento, sumamente violento, no pudo ser comprendido por los profesores del colegio, no pudo ser comprendido por las autoridades, y mucho menos por nosotros, y por supuesto era constante objeto de buleo. De buleo, ¿por qué? Porque siendo, digamos, un tipo violento, a su vez era tremendamente amanerado, entonces era una mezcla que a nosotros nos parece repugnante, y por supuesto nos burlábamos, bueno, yo no burlaba, pero en fin, la mayoría lo hacía, terminó en la calle, terminó en drogas y se murió muy joven. ¿Queremos eso para los demás? ¿Queremos eso para los gays y para las lesbianas? O no, ni siquiera para los gays y lesbianas, sino para hombres que son un poco más afeminados, o para mujeres que son un poco más masculinas. ¿Queremos que los niños estén obligados a jugar fútbol? ¿Sí? ¿Ah? ¿No queremos eso?
Queremos que las niñas estén obligadas a tejer y coser, si lo quieren hacer, que lo hagan. Y por eso, el respeto al género. Y si tú quieres ser hombre masculino y quieres tener muchas mujeres, perfecto. Y si tú quieres ser un hombre menos masculino y ser monógamo o ser casto, tienes todo el derecho. Es decir, aquí lo que se debe priorizar es la libertad y los proyectos de vida de toda persona. ¿Por qué la escuela tiene que decirte qué es lo bueno para ti? Eres tú quien tiene que ser capaz de desarrollar tu proyecto de vida, básicamente. No te puede ningún educador poner, como dice muy bien Pablo Freire, las ideas en la cabeza, eres tú quien tiene que desarrollarlas. Creo que, no sé si he terminado de responder a otras cosas, porque ha habido varias preguntas. Lo que pasa es que yo particularmente no le entiendo esta parte. Si supuestamente no son dos, si no son varios, sí. ¿Cómo ser menos masculino te hace ser más femenino? Si somos más de dos, dos y atracción por el mismo sexo y toda esa parte, ¿cómo al ser menos masculino quieres definir más femenino? Simplemente es menos masculino y se acabó. Eso depende de ti, eso depende de ti. Pero eso depende de la atracción sexual y con quién me meta yo en mi vida. Podría explicar, porque todo lo tengo preparado, digamos, me dan tiempo. ¿Ya? Tendríamos que hacer un examen teórico muy profundo de lo que estoy diciendo. Tendríamos que hablar de Erwin Hoffman, que también lo traje preparado. Muy bien, porque todo eso tiene un fundamento teórico. Los modelos de juventud, los modelos de masculinidad han cambiado. Miren, yo quisiera vivir esa época. Yo no nací, pero digamos mi sensibilidad está en la época de los Beatles. Yo estaría feliz en un mundo donde los Beatles fueran los héroes culturales, ¿ya? Pero tengo que aceptar la realidad. La realidad es que Maluma es el rey del pop. Me desagrada esa idea. Me repugna esa idea, pero me la aguanto porque yo como educador no tengo ningún derecho a decirte a ti qué es lo que te debe gustar. Si tú prefieres Maluma, lo único que yo puedo hacer es aceptar que el tiempo ha cambiado. Ese mundo clásico de los rockeros de los 60, que son fabulosos, ya desapareció. Muy bien. Y las masculinidades también cambian. Lo que consideramos masculino y femenino también se transforma. Muy bien. Y lo biológico, y el sexo biológico. Ya he puesto un paper que demuestra, no es mío, no son mis ideas, que el sexo también es variado. Y el género, por supuesto, que también es variado. Y hay un montón de diversidad. Y lo que dice el currículum únicamente es muy simple y bastante conservador en mi opinión. Y muy sensato, que es que los niños deben aprender a respetar las expresiones de género y también las cuestiones raciales en el colegio. Y caramba, yo crecí en una generación en donde ser cholo era un estigma, ¿ya? Y donde hablar motosamente era un estigma, era bruto, ¿no es cierto? Este es hijo de carpintero, este es hijo de ambulantes. Yo lo he vivido esa horrible época en donde el solo hecho de ser cholo y tener 17 años significaba que los soldados venían y te llevaban a la guerra. Si eras blanco no te llevaban a la guerra. Así que estamos hablando de una época de transformación y hay gente a la que no le gusta la transformación. Hay gente que está desesperada por agarrarse de ese mundo que está perdiendo. Porque este mundo ya se fue, esos paradigmas están en retroceso. Y hay una desesperación por mantenerlos vivos. Es como que yo estoy desesperado porque los Beatles sobrevivan, pero ya no. Es así de simple. Ya yo quisiera pues, que los Beatles estén vigentes, pero no están vigentes, pues. Perdón, ¿puede permitir usted una intervención? Digamos que por favor se puede alcanzar el micro acá. Gracias, porque mis cuerdas vocales femeninas son muy suaves. Acerca de lo que usted dijo de Malpartida, de la boxeadora, hace un ratito dio el ejemplo del tema de masa muscular. Yo le aseguro que si usted baja de peso y tiene la práctica física que hace Malpartida, usted le sacaría el mugre. ¿Por qué? Porque su posibilidad de desarrollar masa muscular es mayor que la Malpartida. Sí, pero es un promedio. Y soy bióloga también, y lo que usted ha dicho, acaba de leer el artículo de Natur y es una tontería. El artículo de Natur son temas de mal desarrollo embrional, son problemas de disfunción, de problemas embrionales en el desarrollo. No es un promedio ni es parte de una universidad, es simplemente un mal desarrollo embrional, nada más. ¿Qué cosa es un mal desarrollo embrional? O sea,
Es decir, por ejemplo, ser calvo es un mal desarrollo renal, ser Esas son características genéticas que vienen. Usted está caricaturizando, Claro, esas son características No genéticas. pero por eso, es decir, ¿qué cosa es mal? O sea, digamos, ser chato es un mal desarrollo renal, ser alto es un mal desarrollo Bueno, renal. vamos entonces utilizando, me permite Pero entonces- reducirlo a lo que usted habla de lo que es masculino y femenino, que sí está determinado en nuestra propia naturaleza y está inherente en ella. Entonces, usted habla de características de calvicie, hablamos de el tipo o el tono de voz de cada persona. Eso es lo que hay que, no es el hecho de que en la educación a un niño que recién está, vamos, identificándose, no con estereotipos, sino con características que son propias de su naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a venir a hacerles a un niño con una cabeza es una pizarra en blanca, a transmitirle cosas que son incorrectas, que desvirtúan su propia naturaleza, que no fortalecen su identidad? Eso sí es una aberración. Esa es una aberración, completamente. No acepto. Por supuesto que sí, No eso es acepto irreal. Eso llegar- no, perdónenme, pero yo soy madre de familia, yo tengo 3 hijos, Eso 2 no varones, eso una no le da mujer, razón. y tenga por seguro que No lo le que da uno razón. como padre de familia quiere más es que sus hijos tengan no solamente oportunidades, que es lo que coincidimos con todos, que es lo que queremos. Mi hija mujer que pueda llegar a ser presidenta, que quiera ser astronauta o lo que quiera. Mis hijos varones igual. Pero acá el desarrollo de su identidad, de su propia naturaleza, es lo que está en juego. Bueno, pero usted- Y no vamos ya. obviamente, Pero usted- a dejar eso. Usted se contradice porque por ¿Por un qué? lado dice que estamos determinados biológicamente y estoy totalmente de acuerdo. Yo Son estoy diciendo lo características mismo. innatas. Pero si es verdad, y estoy totalmente de acuerdo, con que estamos determinados biológicamente, no condicionados, determinados biológicamente, no se puede decir a la vez que somos una pizarra en blanco. El niño no es una pizarra en blanco y eso lo ha demostrado Chomsky y los chomskianos desde hace más de 60 años. ¿Ya? Así que el niño no es una pizarra en blanco, ya viene con una Por programación supuesto, pero cognitiva si en el que colegio le vamos no, a meter y cosas. no hay ningún niño, perdón, no existe la experiencia de ningún niño que haya sido homosexualizado por la experiencia. Ah, El por caso de supuesto que John sí. Money, el caso de John Money es un claro ejemplo Claro. en el cual, ¿no es cierto?, se trató Que se de modificó. convertir a un niño en niña y no se pudo. Estamos pensando de manera, porque es una contradicción, porque por un lado estamos diciendo que la biología determina, y yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente los cerebros tienen una configuración para procesar información y desarrollarla, y después estamos diciendo que la conducta puede ser modificada a través de estímulo-respuesta. Esa es una psicología conductista que está totalmente desacreditada, pasada de moda. ¿Ya? En todo caso es un tipo de estímulo de entrenamiento de respuesta que rápidamente se va. No se puede homosexualizar y tampoco se puede heterosexualizar a nadie. Puede casar a la señora que está levantando la mano. Bueno, como madre de familia, me he dado el trabajo de leer básicamente los 248 páginas de Persona Cívica y Sociedad que están presentando nuestros hijos. Me gusta venir a estos simposios porque me gusta escucharlos, a los ponentes, y no solamente dar ideas, sino también leer los libros. Y los libros que están proponiendo en el mundial no son comunes, ellos enfocan el género porque según la última encuesta 2017 son el 0.3 de personas homosexuales en el Perú y tenemos el 43% de niños anímicos. Entonces no sé cuál es la prioridad del Estado, no sé cómo lo podrían enfocar, porque los niños anémicos son el 43% y es una población completamente vulnerable, mientras que los homosexuales, gays, lesbianas y transexuales, en una tabla de 32 millones de peruanos, son el 0.03% de la población. Entonces no entiendo por qué el Ministerio de Salud le da en la norma técnica 216 hormonas homosexuales, cuando nosotros necesitamos combatir el 43% de anemia. No sé cómo el Estado piensa bajar con el enfoque de género el tema de la anemia, 43% de niños anémicos versus 0.03% de la población homosexual en la última data 2017. Asimismo, el Estado pasa por encima de todas las personas, porque en el último censo, también 2017, sale que somos el 92% de cristianos, seamos católicos, evangélicos o de otras denominaciones, pero cristianos al fin y al cabo. Entonces, en el currículo escolar yo como mamá me da el trabajo de leerlo, porque no solamente veo en la televisión todo lo que me dicen los medios, sino he agarrado el libro, lo he puesto a revisión y me he ido a los libros. Y efectivamente,
lo que dicen los colectivos, en este caso el señor Salas dice que, bueno, desinforman, bueno, me ha dado el trabajo de leerlo, y no desinforman, porque me he ido justamente a los links, y no sé por qué le mandan a mi hijo cómo lubricar el ano, cómo dilatarlo. Y es cierto que se ve en internet muchas cosas, pero yo como mamá no le voy a permitir a mi hijo que porque enseñan a matar, utilice un arma. Entonces hay cosas que se pueden enseñar a los jóvenes y cosas que no. Respecto al enfoque de género que pone el Ministerio de Educación, está básicamente adoctrinando a los niños respecto a la diversidad sexual, cuando nosotros sabemos que en primaria, en básico, a los niños se les enseña niño y niña. Entonces no hay diversidad en por qué ponerlo con respecto al género, porque el género es básicamente aceptar el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo. Eso no tiene nada que ver con el estudio, nosotros tenemos que enseñarle valores. ¿Y eso no son valores? ¿La tolerancia no es un valor? No, pero eso son valores. Pero que yo no vale para cada canción. Yo no soy experta, no estoy exentada, estoy preguntando. En ese caso, lo que yo me pregunto como madre de familia, ¿por qué no invertimos en educación? Y esa educación tiene que ser con respeto. Ya no hay cívica, ya no hay trabajo técnico productivo, los jóvenes ya no saben con un oficio, ya no hay civismo, tampoco se le enseña OVE, todos los colegios han quitado a los psicólogos. ¿Por qué enfocamos en sociólogos? ¿Quiénes ven más? Y los psicólogos ven así. Un psicólogo podría identificar si un niño tiene deserción escolar, si es en abandono, si es abusado sexualmente o golpeado en su hogar o trabaja en las calles. Entonces me parece que el Estado está enfocando mal. Es la pregunta que hace. El Estado está enfocando más. El tema de este tema es solamente conocer. Bueno, o sea, me parece bien que la gente, las madres de familia, los padres también estén interesados en la educación, investiguen y traten de formar su opinión. Eso digamos lo que más rescata. Pero hay varios problemas con lo que usted ha afirmado. Por ejemplo, los psicólogos no se dedican a la salud necesariamente. La mayoría de psicólogos hacen psicología social, psicología industrial, psicología empresarial, psicología organizacional, marketing. Pensar la idea de que los psicólogos van a solucionar los problemas de las personas es errada. Solamente los psicólogos terapeutas lo pueden hacer y no hay suficientes como para tener en todas las escuelas. Muy bien, psicólogos educativos en todo caso. Lo que estamos en los colegios son psicólogos educativos, que hay muy pocos en el Perú. Está bien. Ahora, te dice, el 43% de los niños tienen anemia y versus unos cuantos que tienen problemas que tienen sexualidad, ¿no es cierto? Que tienen la necesidad de pasar de un sexo a otro, si así lo desean. La pregunta es, ¿ellos desean el proceso se está haciendo clínicamente, científicamente, con los mejores métodos? Y si es así, pues tiene que hacerse. De la misma manera en que hay procedimientos que permiten a las personas, ¿no es cierto?, superar condiciones crónicas, condiciones de nacimiento, condiciones con las cuales han nacido, ¿no es cierto?, tener, por ejemplo, una pierna ortopédica. Le vamos a negar ese derecho a una persona que necesita una pierna ortopédica porque hay niños con anemia. Ahora, pero conectemos los puntos. ¿Sí? Pero conectemos los puntos. ¿Por qué hay niños con anemia? Básicamente porque somos un país racista, porque los niños nunca nos han importado, los niños cholos nunca nos han importado, los serranos menos. Ya a estas alturas. ¿Cierto? Eso es la verdad de las cosas. Y justamente, porque somos un país altamente racista, tenemos que cambiar la mentalidad y la educación tiene que dirigirse a la integración. Perdón, está hablando desde Eso es educación cívica. La educación cívica no es el saludo a la bandera ni cantar el himno. La educación cívica es aprender a respetar al otro, sentirnos compatriotas y hermanos y solidarios. La educación cívica no es un conjunto de reglas que yo aprendo, porque miren la crisis política en la que estamos pensando que haciendo instrucción militar o educación cívica vamos a crear valores. Se crean valores desarrollando cognitivamente el desarrollo moral de las personas. Se crean valores reconociendo al otro. No importa de qué color sea ni qué lengua hable. Y es un tema nuevo. Es un tema nuevo y básicamente ¿por qué tenemos problemas de anemia? Porque políticamente son irrelevantes. ¿Por qué los niños se mueren de friaje? Porque políticamente no da votos a arreglar el problema. Así que si hablamos de valores y de educación cívica de verdad, ese es el tema que debemos estar enfrentando. Una cuestión pequeñita respecto
respecto a una frase que el doctor Salas ha repetido varias veces y que me parece que es importante debatir, y es: la biología determina, no, doctor Salas, la biología no determina, la biología define. El determinismo violenta la libertad y la voluntad del ser humano, que son sus capacidades superiores. ¿Tenemos un sustrato biológico que respetar? Sí, obviamente. Las genes son los genes, y si usted está determinado, está biológicamente para ser con canas, pues le saldrán las canas. Pero tiene que vivir canoso, no, se puede teñir el pelo y ya está. Entonces, no determina, pero sí nos define. Bueno, una cosa importante es que una cosa son los genes del sobrepeso, la capacidad cognitiva y tal. Otra cosa son las patologías de duplicidad genética y que hayan embriones que sean XXY o YYX, en fin, eso que usted llama la diversidad, que ya la doctora, la bióloga, le ha dicho que no es real, porque son patologías, son síndromes, como puede ser pues, el cromosoma 21, la trisonomía 18, son síndromes, ¿no? Errores que salen de la norma y que no pueden ser considerados como un promedio, y mucho menos utilizados para hacer políticas, ni de salud ni de nada. ¿Sí? Hay que atenderlos en su dignidad y tal, sí. Pero no podemos hablar de diversidad sexual biológica, no existe. El ser humano y la ciencia y la embriología y la genética y la medicina, tiene claro, somos seres sexuados, XX, YY, esa es la norma, lo otro son problemas patológicos crónicos. Lo otro importante y que también quiero yo quedar en claro, yo soy profesora, pasé por una facultad de educación en la Universidad de Piura por más de 5 años y tengo un máster en Navarra. La idea de la construcción del aprendizaje, del constructivismo, que es lo que ahora nos han querido vender en el currículum nacional a través de la capacidad que el niño construye su identidad, ¿no? Es tan falaz como el conductivismo de Paulo. Y que usted quiera decirnos que nosotros no podemos obligar y meterle conocimiento a los alumnos, fíjese, eso puede funcionar bastante bien después de que los niños tienen 12 años y han pasado a las operaciones abstractas, porque cuando están las operaciones concretas y cuando son preescolares, nosotros, los maestros, metemos aprendizajes y conocimiento a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Porque de otra manera no aprenderán jamás el cálculo diferencial, los límites, la ley de la gravitación universal, el movimiento parabólico uniformemente variado y toda esta cantidad de cosas horrorosas que nos meten en la cabeza cuando estamos en el colegio. Porque no estamos en capacidad de conocer cómo está usted a la edad que tiene o cómo están nuestros alumnos de la universidad, que ya son capaces de asumir, ¿sí?, su compromiso cognitivo. Mientras tanto, querer pensar que podemos tratar a un alumno de educación básica regular como si fuera un estudiante universitario es una aberración pedagógica. No hay dicho eso. Sí, usted lo ha dicho. No hay que darle contenidos. Sí hay que darle contenidos. Hay que además desarrollar capacidades de pensamiento crítico, de comprensión lectora, razonamiento matemático también. Pero eso no se puede hacer si no se le da contenido de calidad. De los libros no voy a decir más que si están en revisión. Ya las comisiones de alto nivel del Minedu y las del Congreso dirán, ¿no? Y luego, lo último importante que quiero mencionar para luego dar paso al ingeniero Villena, también viene a decirnos unas cosas muy interesantes, es respecto a la dignidad del ser humano. Todo ser humano es digno. El chato, el negro, el flaco, el gordo, el sambo, el down, el discapacitado, el homosexual, el transgénero, todos. Nadie es más o menos humano, ni siquiera el peor de los violadores, asesino en serie. Todos tienen dignidad. Sí, claro, duele decirlo y uno dice, sí, todos tienen dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. Hay que hacerse responsable de sus actos, con lo cual el violador, asesino en serie, que vaya a la cárcel y que pague su pena. Totalmente de acuerdo. Pero sigue siendo tan digno como todos. Ahora, que se comporte y maneje su libertad de mala manera, en fin, ¿no? Y esto lo digo porque claro, ahora se nos dice y se nos quiere vender la idea de los niños homosexuales, los niños transgéneros, los niños que padecen AMS. No hay unicidad de criterio científico para sostener que hay niños que padecen transexualidad longitudinal. Lo que se dice es que la media y el promedio, ¿no?, al que usted tanto ha hecho referencia, es que el 98% termina autopercibiéndose o reconociendo
que hay concordancia entre su biología y su ser, entre su afectividad y su ser. Es decir, que ese otro 2% que se sale de la norma tiene que volverse un paciente o de un psiquiatra o tiene la libertad de querer llevar un tratamiento psiquiátrico o no. Por supuesto, no les podemos obligar a llevar ninguna terapia, por supuesto. Pero como sociedad, ¿qué vamos a atender? Señores, una bulímica, ¿qué cosa es en lenguaje de género? Una persona que tiene bulimia en el lenguaje de género es una gorda atrapada en un cuerpo esquelético. Se autopercibe gorda todo el tiempo y por eso tiene todos los trastornos alimenticios. ¿Qué hacemos como sociedad? Le decimos, no hija, sigue vomitando y no comas hasta que te mueras. O como sociedad le decimos, mira tía, tienes un problema entre lo que tu psiquis dice y lo que tu cuerpo es. Y la acogemos y la tratamos. Ah, funciona muy bien, pero con una persona que se dice que está atrapada en un cuerpo que no le corresponde, no, sí, mutílate, córtate. Cuando tenga la mayoría de edad, puede cometer los errores que quiera. Mientras no la tenga y no tenga el desarrollo ni físico, ni psíquico, ni espiritual, y menos la edad jurídica para ejercer sus derechos, tendrá que estar bajo la tutela de los padres de familia. Y como último punto, la educación moral sí se enseña. Y se enseña en los colegios. Y la tolerancia en la jerarquía de los valores no está precisamente arriba, porque la tolerancia es lo mínimo que se le pide. La que está en la jerarquía de los valores arriba es la caridad, y es aceptar al otro con sus diferencias. Pero en aras de la caridad real, esa que tanto ha desarrollado Santo Tomás de Aquino y San Agustín, a los que usted ha invocado y que yo sí he leído, la caritas real busca en el otro el bien y la verdad. El bien y la verdad son conceptos estables. Porque si no tenemos parámetros estables, viviremos en un relativismo cósmico. Y lo bueno no es precisamente atentar contra un cuerpo sano y amputar órganos en buenas condiciones. Entonces, ¿hay que discriminarlos? No. ¿Hay que estigmatizarlos? Tampoco. Pero señor, tampoco podemos ir ahí de libre diciendo que los adolescentes aprendan de todo aunque no estén capacitados para hacerlo. En la educación básica regular de secundaria no se enseña cálculo diferencial. Señor, usted es ingeniero, ¿aprendió cálculo diferencial en la facultad? En la universidad. ¿Estamos discriminando y haciéndole un daño a los niños del colegio porque no les enseñamos cálculo diferencial? No. Estamos respetando su proceso y su desarrollo cognitivo. ¿Estamos haciéndole un daño a los adolescentes porque no les enseñamos prácticas sexuales que no son las más replicables, las correctas, las moralmente aceptables? No. Estamos respetando su desarrollo evolutivo. Un niño de 2 años, de las primeras cosas que hace con su identidad, que no la construye, como dice el Ministerio de Educación, porque la identidad no se construye, sino que se reconoce, es reconocerse hijo de. Y son los lazos filiales. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y reconoce su identidad como hijo o hermano. Cuando están en inicial, les enseñamos el patriotismo y hacemos que vayan con sus banderitas y que pongan las carapelas, porque tenemos que hacer que se reconozcan como peruanos, como hablantes, se reconocen como niñas y niños. Y respecto a los estereotipos de género, ya les dije, soy madre de 8 hijos. Un dato interesante, mis 5 primeros hijos son hombres. Yo fui muy ordenada, ¿no? Las últimas 3 son niñas. Cuando mi hija tenía, la primera hija mujer que se llama Nerea, tenía año 5 meses más o menos, una tarde de sábado no la encontrábamos. ¿Dónde estaba la niña? Fui a buscarla y la escuchaba canturrear una canción de cuna. Estaba metida en el cuarto de sus hermanos, había sacado los 18 carritos de Hot Wheels que tenían sus hermanos mayores, los había puesto con las ruedas hacia arriba y tenía un tiranosaurio rex que les cantaba una nana para hacerlos dormir. Porque la feminidad no se desarrolla con muñequitas. Mi hija desarrollaba su feminidad con carritos y dinosaurios. Porque la feminidad y la masculinidad son y serán siempre reflejos de su ser persona sexual.
como este ejemplo que he contado yo, hay millones. Conocí a un niño de 3 años que cuando tú le preguntabas cómo se llamaba, él te decía Peter Parker. Y se identificaba como Peter Parker hasta que tenía casi 5 años, 6 años. Claro, sabía que se llamaba Francisco, sabía que era hijo de ese, que no era Peter Parker, que no era el hombre araña, pero él quería vivir en función de su edad, ser Peter Parker. Al final, la razón prima. Con los niños que tienen problemas de identidad sexual o disforia de género, esperar que maduren un poco. Si a pesar de eso, cuando son adultos, quieren amputarse, ponerse, vivir, ir o volver, corresponderá a la libertad. Pero ¿qué nos toca como sociedad? Tratar de enseñarles, ¿sí?, lo que es lo mejor. Hay muchísimos estudios científicos, lástima no encontré el que quería traer, ¿no?, con una muestra de 300.000 alumnos en Estados Unidos criados por same sex and different sex, o sea, criados por personas de igual sexo o de sexo distinto, por homosexuales y heterosexuales. Y se analizaban los índices de embarazo, drogadicción, fracaso escolar y universitarios. Resulta que efectivamente hay niños criados por heterosexuales que tienen fracaso escolar, aparecen en embarazo adolescente, que entran en drogas y que no van a la universidad, porque no todos los heterosexuales hacen bien las cosas. Pero los índices se duplicaban o triplicaban en niños criados por personas del mismo sexo. Ese es el estudio de la Universidad de Texas. Entonces, Totalmente claro, ahora resulta que se dan cuenta, ¿no? Todo lo que no es, tiene un lobby es totalmente desacreditado. Pero lo voy a explicar ahora. Lo interesante es que es para reflexionar. ¿Eso quiere decir que todos los homosexuales que son padres hacen malas cosas? No, pero tienen una situación de riesgo distinta. La política pública que tenemos que tener, ¿cuál es? ¿No? Entonces, va por allí los timos. Y yo ya voy a dejar de utilizar mi tiempo para poder darle paso al doctor Villena. Gracias. No sé si se escucha. Tienes que prender. Está prendido, pero creo que no sé. Lo mío es lo político. Detrás de estas ideas, que ya lo han comentado, una agenda educativa, social, pero también en la agenda política. Y la idea aquí es explicar de qué viene esa agenda política. ¿Ahora sí, no? No, te presto. Ahora sí. Entonces, ya creo que Viviana y el doctor Salas han hablado acerca de los diferentes aspectos o concepciones de ideología desde sus diferentes acepciones. La ideología se abarca desde dos puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, y la otra acepción es la política. Ya se discutió ampliamente sobre por qué una ideología, la misma filosofía la considera como una actitud frente a las ideas totalitarias, ¿no? Porque pretende explicar todas las cosas desde un enfoque, desde una perspectiva. Es decir, la ideología de género viene a ser como la aspirina, ¿no? ¿Te sientes mal? Ideología de género. Hay que resolver el racismo, ideología de género. Los niños y las niñas de rosado y los niños de azul, ideología de género. Hay brechas sociales en cuanto a la socioeconomía, sí, claro, toma ideología de género. Entonces lo han presentado aquí como el gran remedio para todo. Y para todo hay que tomar aspirina. Para diferentes causas o diferentes problemas complejos en la sociedad debemos resolverlos con la misma idea. Y ahora vamos a avanzar sobre eso. Entonces, en lo político, lo ideológico buscaba siempre entender o interpretar la realidad a partir de una idea, para a partir de esa idea explicar los fenómenos que son multidimensionales y muy complejos de explicar, pero que a través de las miradas ideológicas pretenden forzar la realidad a ponerse una ropa que no le queda, ¿no? Entonces, el proyecto político consiste en uniformizar conceptos, hacer que la realidad calce. Y aquí todos han estado dando cosas, y mucha gente que escuchaba hace un minuto a una señora le decía, yo no soy experta, pero
Ese es el gran problema que han tenido toda la vida las personas que han defendido esta clase de ideas de basamento ideológico, que van contra el sentido común. Y aquí muchos de los que están presentes no tendrán PhD, doctorados ni maestrías, pero sienten que aquí en eso de la niña con pene y el niño con vulva no cuadra, ¿no? O sea, hay algo que está mal, ¿no? Entonces, justamente para ayudar al sentido común a procesar estas cosas es que nos reunimos en la universidad, a la cual agradezco, y además debo disculparme por haber llegado tarde, es inexplicable y imperdonable, pero ofrezco la disculpa del caso por eso. Una ideología que está predominante en la política peruana desde hace más de un siglo, y en la política mundial, porque no somos ajenos a eso, es la ideología marxista, que ha dado influencia y ha sido la que ha parido los nuevos enfoques de las ciencias sociales en el mundo, ¿no? ¿Y en qué se basó el marxismo previo a su concepción? En la dialéctica de Engels, es decir, en que exista que la naturaleza, la vida, la historia, la economía, la sociedad ha sido producto de un enfrentamiento dialéctico entre la tesis y la antítesis y ha ido superándose poco a poco a lo largo de la historia a través de esos procesos. Incluso explica el paso de fenómenos y de células unicelulares a pluricelulares a través de esta dialéctica en la materia. Porque en efecto son, todo lo de pensar, materialismo. Desde entonces aparece el señor Marx a traernos sus ideas, sus postulados que han dominado el escenario político durante el último siglo. Y entre sus múltiples puntos o reivindicaciones se encuentra uno de los más importantes, que está señalado en rojo al final. La educación debe estar en función a los objetivos del Estado. Este es el manifiesto comunista. ¿Y cuál ha sido durante años el esfuerzo político? Es de transformar la sociedad y la economía a partir de un enfoque netamente materialista, netamente ideológico, ¿no? Hacer calzar a todos los seres en un proyecto igualitario. Un viejo debate que no solamente empezó por Marx. Lo colectivo y lo individual es algo que ha confrontado la humanidad en la parte política durante siglos. El sueño marxista de una sociedad sin clases, una sociedad donde todos sean iguales, donde no exista el Estado, no haya moneda, no haya ley, simplemente todo fluya como un sueño, como un paraíso, ya sabemos que no funciona, ¿no? Eso es en enero de 1990, después de la caída del muro y el retorno de la caída de la Unión Soviética. Esas colas eran para comprar una hamburguesa en el McDonald's que se abrió en Moscú. Dicen que costaba 2 sueldos mínimos. Y ya se me... Entonces surgieron varias ideas para poder replantear lo que en un principio fue un fracaso. Es decir, ¿cómo hacemos que nuestro postulado político y económico pueda ser aceptado como un proyecto igualitarista por las personas? Bueno, fracasamos en eso. ¿Por qué? Porque intentamos combatir la economía y la política cuando este es reflejo de algo mucho mayor, que es la cultura. La cultura es una superestructura que está por encima de lo político, de lo económico, de lo moral, de lo religioso. Todas esas cosas son producto de la formación cultural de las personas. Entonces, para que la gente acepte nuestro proyecto igualitario, tenemos que primero transformar la cultura. Es ahí el error. Nosotros nos fuimos a plantearle a la gente transformar la economía y la política sin haber transformado antes su cultura. Por esa es la razón en la que, fracasado el intento del socialismo real, vienen los nuevos intentos del Foro de Sao Paulo, y ya sabemos que muchos de los que están ahí sentados están presos. Y eso es lo que les digo, la estructura. Al principio quisieron hacer que la estructura, ¿no?, cambiara sin considerar la superestructura que tenía. Y ahora van por la vía contraria. Capturar la superestructura cultural para que el nuevo hombre o nueva mujer, la nueva sociedad, acepte sus postulados igualitaristas. El esquema dialéctico del marxismo era justamente la tesis y la antítesis, hacer que este enfrentamiento de clases o de polos opuestos se confrontaran. El esquema dialéctico marxista
opresor oprimido. El que fundó esta lucha fue... ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiere hablar? Fue el inicial, el enfrentamiento de las clases, la lucha de clases entre el burgués y el proletario para derrocar ese sistema monstruoso que se llama el capitalismo, ¿no? Ese esquema, que fue el esquema de debate en la Guerra Fría, ha cambiado, ¿no? Pero no es que haya cambiado porque ya se dieron cuenta que fracasó, ya no lo vamos a usar. No, vamos a usarlo pero en otros niveles. Ya no vamos a ir a defender a la clase proletaria, vamos a segmentar el mercado y vamos a ir por la clase obrera o por las minorías. Entonces enseguida reemplazaron el capitalismo por el patriarcado y enfrentaron al hombre con la mujer. El opresor, el hombre, contra el oprimido, la mujer. Lo mismo hicieron con la heteronormatividad, que es el sistema perverso que oprime a la población LGTB, ¿no? Porque hay una cultura heteronormativa, ¿no? Que discrimina. Entonces hay que confrontar a la cultura que produce heterosexuales en masa contra la cultura de la diversidad. Y por otro lado está el supremacismo, es el supremacismo racial que predomina en Hollywood y en todas las escenas culturales mundiales, globalistas, en la que el hombre blanco, heterosexual y cristiano, ¿no? Oprime a las poblaciones migrantes, musulmanes, minorías étnicas y raciales y culturales en el mundo, ¿no? El debate aquí y allá es similar, lo pueden transponer en diferentes sociedades concretas para poder ver eso. La agenda progresista... por favor, concluye ya el tiempo. Sí, voy ahí. La agenda progresista, entonces, va justamente a segmentar los mercados a los derechos humanos, el indigenismo, bajo los esquemas que les he planteado en su momento. Y en lo ideológico, ahora van a hacer sus postulados, que ya me imagino que Yuri los debe haber explicado muy bien, de este constructivismo de la sexualidad humana a partir de la... Pero ¿cómo es que en la ideología de género pretende explicar fenómenos que son multidimensionales, que tienen diversas razones para podernos vender su producto ideológico? Todos los días vemos que matan mujeres por feminicidio y es una cosa que nadie aquí está de acuerdo. El cuadro de arriba es el feminicidio en el Perú entre 2009 y 2018. En 2018 ha habido un repunte de los casos de feminicidio, que son aproximadamente, en total 149. Son cifras oficiales del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y en el caso de homicidios en el Perú, estamos alrededor de los 2.500 en el último año. Es decir, para disgregar estas cifras, el 85% de las víctimas de homicidio son hombres. ¿Ya? Las principales víctimas varones son hombres entre 15 y 20 años de edad. Ahora, del 15 al 18% de mujeres víctimas de homicidio, un porcentaje, menos de la mitad, son feminicidios, es decir, mujeres que murieron en manos de sus parejas eventuales o permanentes, ¿no? Según la definición. Entonces, quiere decir que aquí en el auditorio, ustedes, hombres jóvenes, tienen 9 veces más probabilidad de morir asesinados que las chicas que están a su costado. Y eso no está, o está en alguna forma, invisibilizado, ¿no? Como decía Julie en un momento, y aquí sí me voy a tomar un momento. Soy el último hijo de 6. Mis padres son personas con secundaria completa, mi papá es un vendedor de Apurímac, y soy el único que ha estudiado una carrera. Ahora están bajo mi responsabilidad, ya son jubilados. Y de los 2 hijos que tengo un segundo hijo que tiene TEA, ¿no? El trastorno de espectro autista. El Ministerio de Educación no hace absolutamente nada por él. Hay 8.000 niños con TEA en el Perú. Hay alrededor de una cifra similar de niños con síndrome de Down. 1.700.000 personas con discapacidad. Por lo menos 180.000 de esas personas con discapacidad están en edad escolar. Y sin embargo, el Ministerio de Educación gasta cerca de 800 millones en consultorías y multimillonarias cifras anuales en buscar resolver la problemática del niño gay. Yo hasta ahora, por Dios, no entiendo cuánta niños gays hay en los colegios peruanos.
El niño gay es un misterio. Yo no sé cuántos niños entre 3 y 16 años han probado toda clase de sexo y se han dado cuenta de que su orientación es la gay, ¿no? O sea, ya probaron todo y de pronto decidieron que eran gays, ¿no? Y a esos niños se les invierte millones y se pelean ante el Poder Judicial para darles. Y mientras tanto los otros, que no tienen poderosos aliados en los medios, en las empresas, en la política, están totalmente invisibilizados. ¿Alguien me puede decir la cifra exacta de niños gays en los colegios? No existe. Estamos hablando sobre pura discurso político. Entonces, si vamos a ver en ese escenario, veamos justamente las cifras, que son las que nos van a permitir poner las cosas en su verdadera dimensión. Eso es, ahora si quieren, después entramos en una discusión un poco más interactiva. Gracias. Bueno, es interesante que citen a Marx sin entender qué cosa quiso decir, pero bueno, es típico. Y sobre todo es interesante que citen a Marx para hablar de ideología, cuando la ideología, como ya expliqué, lamentablemente cada persona estuvo al tiempo, pero bueno, no es su culpa, yo entiendo muy bien, yo expliqué la ideología es un concepto marxista, así que cada vez que alguien dice ideología de género está usando un concepto marxista, y qué curioso, lo usa para despotricar del marxismo, qué paradójico, ¿no es cierto? Bueno, por un lado, determinar, yo uso la palabra determinar porque no quiero usar la palabra condicionar. Determinar quiere decir poner dentro de un ámbito. Yo no puedo volar porque mi biología me determina y me impide volar. Así que no quiere decir, cuando digo que la biología me determina, quiere decir que me da un campo de acción en el que yo puedo moverme o no, decidir moverme o no. Yo puedo correr, puedo caminar, pero no puedo volar, por ejemplo. Y la razón por la que no puedo volar es biológica. Y esa es una determinación biológica. A eso me refiero con determinar para aclarar. Respecto de los transgéneros, es obvio que un niño no puede ser tratado desde temprana edad para un cambio de sexo. Eso tiene que pasar por un proceso de maduración. Lo que es importante es darle apoyo para que él tome la decisión cuando tenga la oportunidad y cuando sea suficientemente maduro. Y no se puede decir seriamente que el bien consiste en que no se traslade al sexo que desea. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con que tenemos que buscar el bien. ¿Y cuál es el bien? El bien es la libertad, el bien es la satisfacción, el bien es el proyecto de vida en el cual tú puedes desarrollarte plenamente, el desarrollo pleno de la persona humana. Y te puedes desarrollar como hombre o te puedes desarrollar como mujer. Y hay personas que deciden desarrollarse como hombres y hay personas que deciden desarrollarse como mujeres. Esa es parte del bien. Entonces tenemos que entender bien qué cosa es bien natural, qué cosa es la teología tomística, que fue replanteada, como digo, por la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca funda los derechos humanos, y justamente funda los derechos humanos cuando se enfrenta el problema de los indígenas, cuando se enfrenta el problema de si los indígenas son o no son personas. Si tienen o no tienen alma. Eso no estaba en discusión, pero esa discusión qué tipo de alma tenía. Muy bien, ahora, el profesor nos dice que el Estado quiere que la educación sirva al Estado. Por Dios, eso es un descubrimiento. Siempre la educación ha estado al servicio del Estado, siempre. Y por eso se enseña el himno, por eso se enseña las banderas y todo eso que alguna gente cree que son los valores cívicos, cuando los valores cívicos no consisten en cantar el himno ni en alzar la bandera del Perú, sino en sentir solidaridad, amor por tu país, conocer a tu país, valorar a los demás y actuar democráticamente y de manera tolerante y de manera respetuosa. Y por supuesto sí, caritativa, pero la caridad no consiste en que yo te diga qué es lo bueno para ti. No puede consistir en eso, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene derecho a un proyecto de vida distinto. Yo no te puedo decir que el bien es que no seas jamás gay, o que el bien es que no seas transgénero. ¿Ya? Eso es totalmente absurdo y no hay base para decir, claro, sí, se trata patológicamente, ¿y por qué la obesidad no es patológica? ¿Y por qué la calvicie no es patológica? ¿Y por qué no tener las cejas juntas no es patología? ¿No es cierto? Y claro, ¿por qué consideramos patología la anorexia? Porque en ese caso sí hay un problema vital, porque sí hay un riesgo de muerte, hay un riesgo serio de salud. No hay ningún problema vital en la homosexualidad. El estudio citado
sobre la homoparentalidad totalmente desacreditado porque, ¿sí? ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque está basado en el autorreporte, es decir, por personas que dicen o creían que sus padres eran gays. Es decir, se entrevistó a gente y le preguntaban, no si fuiste criado por parejas homosexuales, sino si tú creías que tu padre era gay. Entonces, si tú creías que tu padre era gay, tú acababas en la lista de los que fueron criados por gays. Cuando en realidad estamos hablando de homoparentalidad, deberíamos estar hablando de homoparentalidad, es decir, de parejas lesbianas, parejas gays. Así que ese estudio no tiene nada que ver con la homoparentalidad, tiene que ver con cómo se sentían estos adultos por haber sido criados por hombres o mujeres que ellos creían, sospechaban que eran gays. Su papá o su mamá era lesbiana o su papá era gay. Así que, por favor, seamos precisos. Los estudios tienen que pasar por revisión, ¿ya? Y no pasa únicamente en el tema de la sexualidad, pasa en el tema de los transgénicos, la cantidad de tonterías que he tenido que leer sobre las vacunas. Es increíble que la doctora Beatriz Mejía, que es una de las dirigentes de Comisión No Te Metas, además crea en esa teoría de la complicación de las vacunas. Y justo tengo yo, esto es ideología, esto es ideología. ¿Sí? Ya, un momento. Bueno, teoría de la conspiración, ¿en qué acaba? Acaba en el nazismo. Eso es el discurso que nos ha venido a traer el profesor, la idea de que hay una conspiración mundial que quiere homosexualizar a los niños, implantar una mentalidad totalitaria. Ya fue implantada y se llamó nazismo. Quiero agradecer a los dos equipos participantes en este conversatorio. El tiempo que tenemos se ha cumplido mucho más de lo previsto. Doctor Salas, muy agradecido por su permanencia acá en la facultad. El magíster Juliana Calambrillo también, ingeniero Calambroyo, y el doctor Jorge Villena por esta participación y por darnos esta conferencia en este conversatorio. A todos ustedes. Gracias y buenas noches. Muy bien.